Nosotros vamos a comenzar entonces. Ya dejamos pasar aproximadamente 10 minutos de tolerancia para que se fueran conectando cada uno de ustedes. Y ahorita les vamos a dar la entrada, les vamos a dejar permitir entrar a los demás compañeros para que no haya ningún inconveniente. Nosotros vamos a recordar algo. Por el momento, nosotros ya vimos lo que son las fuentes de corriente directa y las fuentes de corriente alterna. Una fuente de corriente directa decimos que es prácticamente un signo positivo y un signo negativo, porque siempre necesitamos dos placas, una que va a perder electrones y otra que va a ganar electrones. Esta se conoce entonces como fuente de voltaje de corriente directo. También podemos observar las fuentes de corriente alterna. Estas fuentes de voltaje alterno podemos observar que también tienen dos terminales. Inclusive hacen hincapié a la parte de los anillos porque la parte del centro es la que siempre está girando. Continuamos con la parte de los conductores. Un conductor eléctrico lo simbolizamos con una línea continua, que esto nos indica que los electrones cuando circulan a través del conductor no les presenta ningún problema. A diferencia de los resistores que estamos viendo actualmente, estos se dibujan con una línea quebrada. Y dependiendo de dónde venga el diagrama, también lo pueden representar con un pequeño rectángulo. Van a ser acompañados de una letra R y algún número si es que tenemos más de un resistor dentro de un diagrama. Ahora, la parte de las conexiones. Hemos estado viendo los circuitos serie y los circuitos paralelo. Y espero yo que por el momento no tengamos ningún inconveniente. Si no, de todas maneras con gusto podemos resolver cualquier duda. Pero algo importante, y que a lo mejor lo han visto pero no han preguntado, es que muchas veces cuando tengo una línea con respecto a otra y se marca un puntito, esto se llama nodo. Y no es otra cosa más que el amarre. Es el amarre o el punto de soldadura que me permite tener todos mis elementos conectados entre sí. Sí lo hemos manejado, sí lo han visto, pero no lo habían notado así como ahorita. Y este nodo sí me permite tener el amarre entre dos o tres elementos, independientemente de que estén en serie o estén en paralelo, nosotros lo vamos a tener. Que a veces en un circuito serie, pues prácticamente no se ve, pero sí lo debería de llevar. Donde más lo vemos es en el circuito paralelo. ¿Por qué este pequeño recordatorio de los símbolos que hemos estado viendo hasta ahorita? Porque ya vamos a empezar a ver un poquito más y más símbolos. El día de hoy vamos a terminar con los resistores mixtos o conexión mixta, que a veces están en serie y también están en paralelo. Y tenemos que ir verificando hasta encontrar el resistor total. Por obvias razones, yo no me voy a detener a hacer grandes ejercicios como lo hacen en el nivel medio superior o en algún otro sistema de enseñanza. Con 4 o 5 resistores que conectemos y los desarrollemos y hagamos una propuesta o un algoritmo para desarrollarlos, yo creo que más que suficiente. Ya una vez que nosotros tenemos este tipo de cuestiones, cuando vienen otros ejercicios más amplios en otras escuelas, pues ya es más fácil que ustedes se vayan integrando y lo vayan conociendo. Y les repito, no porque no quiera, sino porque el tiempo no nos favorece mucho. Nosotros estamos pues tomando clases nada más martes y jueves y 2 horas. En cambio, las clases de lunes, miércoles y viernes pues prácticamente son de 4 horas. Empiezan a las 4 y terminan a las 8. Ahorita por motivos de la pandemia no estamos dando las 4 horas. Estoy dando un promedio de 2 horas de teoría y las otras 2 horas son para que sigan practicando. Vamos a continuar entonces. Ya más o menos estamos ubicando los símbolos y voy a continuar con el tema del día de hoy.
que estaríamos viendo resistores en conexión mixta. Bien, ¿por qué se le dice conexión mixta? Porque la conexión entre ellos es en serie y paralelo al mismo tiempo. ¿Qué se sugiere con este tipo de circuitos? Pues lo que más nos conviene es primero realizarlos paralelo Por lo tanto, del circuito vamos a ubicar cuáles son los paralelos. Los vamos a solucionar y posteriormente vamos a dedicarnos a realizar los que están en serie. ¿Cómo serían los paralelos? ¿Cómo serían los serie? Nosotros ubicamos los paralelos porque es como si estuvieran jugando a las cebollitas. Un resistor, después otro resistor. Esa es la conexión paralelo para irlas identificando de una vez. Todos los resistores que estén de esta manera están en paralelo. ¿Cómo son los que están en serie? Pues de alguna manera tengo un resistor y tengo otro resistor y todos los resistores que ustedes pueden conectar de esta manera. Esto es un paralelo y esto es un serie. Y era lo que les platicaba hace un momento. Aquí sí dibujé los nodos o los amarres y en los serie se supone que también deberían de llevar sus nodos y amarres para poder indicar que están soldados, están amarrados, están en unión de un terminal con el otro terminal. Ahora sí, nosotros cuando empecemos a realizar la parte de los circuitos mixtos, lo primero que debemos de enfocarnos es en solucionar los paralelos. Posteriormente nos vamos a enfocar a solucionar los que están en serie. Y así, si seguimos todavía con un circuito demasiado grande, otra vez buscamos los paralelos y posteriormente buscamos los serie. Para que a final de cuentas, independientemente de cómo están conectados, siempre vamos a terminar con un circuito serie. Vamos a ver cómo se realizaría entonces este tipo de circuitos. Espero que le hayan tomado captura de pantalla para borrar un poco. Ejemplo. Vamos a calcular el resistor total. Sí, vamos a hacer un circuito. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Vamos a ponerle valores. Resistor 1 que sea de 6.2 kilo ohms. Voy a simplificar no poniendo los ohms. El resistor 2 que sea de 10 kilos. Y el resistor 3 que sea de 2.7 kilo ohms. Sí, me está haciendo la falta del omega, pero vamos a aceptar que son kilos, todos son kilo ohms, para que no haya ningún inconveniente. Y esto lo hago para poder simplificar un poquito porque mi pizarrón es ligeramente pequeño. Nosotros platicábamos que para poder encontrar el resistor total, primero debemos enfocarnos en los que están en paralelo. Y aquí yo lo puedo visualizar. Estos son los resistores que están en paralelo. ¿Cuántos son? Son 2. Entonces, si recordamos la sesión anterior, para poder calcular el resistor total,
lo que nosotros hacíamos era el resistor paralelo, vamos a llamarle resistor A, para poderle cambiar de otra nomenclatura, porque si ponemos paralelo, pues sí, vamos a ponérselos para que se vayan acostumbrando entonces a los tecnicismos. El resistor 2 en paralelo con el resistor 3 es igual a multiplicarlos, R2 por R3, y luego dividirlos, R2 más resistor 3. Si estamos observando que todo está en kiloohms, entonces me puedo olvidar de las unidades y solamente hacer las operaciones matemáticas. Para indicar un paralelo, muchos libros utilizan este tipo de tecnicismo. R, doble diagonal y R. Por eso otros libros, en lugar de poner R2, R3, entonces ponen RA, y al ver la fórmula podemos observar que están conectados en paralelo. Bien, vamos a continuar. Vamos a sustituir los valores. En la parte de arriba tengo 10, en la siguiente tengo 2.7 y abajo tengo 10 más 2.7. Por lo tanto, en la parte de arriba me da 27 y en la parte de abajo me da 12.7. Esto se ve muy feo. 12.7. Hacemos la pequeña división. Déjenme tomar la calculadora. Y decimos que son 27 entre 12.7 y me da 2.12. Esto es igual a 2.12 kiloohms. Ya al final, como todo está en kilo, pues seguimos conservando los kilos, los kiloohms. Ya tenemos el circuito. Entonces yo puedo desaparecer estos dos resistores y poner uno solo que se llame resistor paralelo con el valor de 2.12. ¿Cómo puedo saber si voy más o menos bien dentro de mi ecuación? Una característica era que cuando teníamos resistores en paralelo, teníamos que observar cuál es el de menor valor y el resultado tiene que ser todavía mucho más pequeño, porque este tipo de conexiones me permiten que la resistencia disminuya, y si tengo una de menor valor, entonces el resultado será también de menor valor. Ya una vez que tenemos este tipo de circuitos, nosotros, repito, ya podemos quitar estos dos y solamente dibujar un resistor que me permita ver que es de 12.2. Y el único resistor que me quedaría en serie con el resistor 1. Ahora sí, el resistor total sería igual al resistor 1 más el paralelo entre el resistor 2 y el resistor 3. Observo que todo está en kilos. Por lo tanto, entonces yo tendría el resistor 1, que es de 6.2 kilos, más el paralelo, y el paralelo fue de 2.12. Por lo tanto, 6.2 más 2.12 me daría 8.32. Y siguen siendo kiloohms. Esa es la ventaja de tener todos los resistores en el mismo tipo de unidades. Si todos están en kilos, me permito olvidarme de las unidades y todo resultaría en kilos. Mis resultados son 8.32 kiloohms. Listo. De hecho, si pueden rectificarlo también, suelo equivocarme a veces por estar al pendiente de varias cosas. Y ese sería mi resultado. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? Ah, porque quedan en serie. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a borrar esta parte para poner un solo resistor y saber por qué se están sumando. ¿Sí? Ya cuando encuentras el paralelo de los resistores, pues ya no tiene caso que ponga dos resistores. En este caso pondrías ya nada más uno, pero le vas a llamar el paralelo, porque ya está solucionando el ejercicio. Por lo tanto, este ya no es R2. Este se llama resistor 2 paralelo con el resistor 3 y es de 2.12 kilos. Eso fue lo que nosotros encontramos hace un momento. ¿Y cómo quedaron tus resistores? Como si estuvieran tomados jugando a la ronda. Y esta es una conexión serie, y una conexión serie tienes que sumar el resistor 1 más el resistor paralelo 2 con 3. Por eso quedaron sumando.
Yo les compartí un pequeño simulador. De hecho, los que apenas están integrando a nuestras clases, no se preocupen, ahorita que los dé de alta en Meet, también van a tener acceso al simulador, no hay ningún inconveniente. Nos vamos a la carpeta que dice componentes pasivos, y los componentes pasivos son resistores, capacitores e inductores. En este caso nosotros queremos los resistores. Oprimimos la tecla control de mi teclado y con el net scroll del mouse puedo ir agrandando mi imagen para que podamos visualizarlo. Ahí tengo el primer resistor y luego tengo otros dos resistores que están conectados en paralelo. Aquí está uno y bajamos el otro resistor. Y automáticamente ya me está dando la numeración: resistor 1, resistor 2, resistor 3. Ahora los conectamos. Voy a tener que conectar otro sistema porque aquí solamente me va a permitir conectarlos de uno a otro, pero no me va a permitir conectarlos hasta esta sección. Por lo tanto, me voy a conectores y me voy a un conector. ¿Listo? Y ahora sí ya lo puedo conectar. Para poderle cambiar el valor a los resistores, lo seleccionamos con el botón del mouse, el izquierdo, y con el botón derecho le cambiamos el valor. Nos vamos a la parte de propiedades y en propiedades le decimos que este debe de ser de 6.2 kilos. Listo. Nos vamos con el resistor 2, lo seleccionamos, le damos clic con el botón derecho y se supone que este es de 10 kilos. Propiedades y le agregamos un 0. Listo. Y por último nos vamos con el resistor 3, clic con el botón derecho, nos vamos a propiedades y le cambiamos el valor al valor de 2.7 kilos. Y le decimos OK. Ya una vez que tenemos nuestro circuito, lo único que nos resta es sacar el multímetro. Lo jalamos tantito. Nos vamos otra vez a nuestras carpetas. En la parte que dice medidores, saco el multímetro digital. Aquí voy a conectar el negativo y en la parte de abajo conecto el positivo para que se vea estético. No tanto por la polaridad, sino para que se vea estético. Selecciono el multímetro, doy clic con el botón derecho y escojo el modelo. ¿Quiero un voltmetro, quiero un ampérmetro o quiero un ohmmetro? Lo que yo quiero es un ohmmetro. Ahora sí, lo único que resta es correr el circuito y ver cuánta resistencia me da. Me está dando 8.33 kilo ohms, pero recordemos que este es un simulador y automáticamente me está redondeando las cifras. 8.33 kilos y lo que a mí me dio fueron 8.32 kilos. Entonces significa que nuestro cálculo está perfectamente bien. Listo. Voy a parar el simulador, vamos a minimizarlo y vamos a hacer otro ejemplo. Pero les vuelvo a repetir, cuando hacemos un paralelo ya solamente queda un resistor, y cuando nosotros fusionamos los resistores en serie, pues el resistor total solamente queda como uno solo. Y ya le podemos llamar resistor total y el valor es de 8.32 kilos. ¿Sí? Es como si solamente tuviéramos un solo resistor de 8.32 kilos. Listo. Ahorita voy a tratar de ir recortando, hacer más pequeño el diagrama e irlo recortando para que vayamos viendo cómo se va desglosando paso a paso. Bien, en este caso vamos a borrar, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que voy a tener este circuito y luego voy a tener este otro circuito. Y conectamos. Lo que yo estoy buscando entonces en este circuito es encontrar el resistor total
que existe entre este terminal y este terminal. Después de que tengo mi circuito, ahora vamos a darle valores. Este va a ser el resistor 1 y decimos que es de 8 kilo ohms. Este va a ser el resistor 2 y decimos que es de 2 kilo ohms. Este va a ser mi resistor 3 y decimos que va a ser de 10 kilo ohms. Y este va a ser el resistor 4 que va a ser de 22 kilo ohms. Ya tenemos los 4 resistores. ¿Qué es lo que me dice el enunciado? Primero hay que fijarnos cuáles están en paralelo, solucionamos el paralelo y posteriormente solucionamos los que están en serie. ¿Qué puedo observar? Que este primer circuito es el primer paralelo que yo encuentro. Por lo tanto, lo voy a solucionar. En este caso entonces, el resistor paralelo 1 con el 2 es igual al resistor 1 por el resistor 2 entre el resistor 1 más el resistor 2. Arriba se multiplican y abajo se suman. Solamente utilizo las cantidades. Arriba tengo 8 que multiplica 2 y en la parte de abajo tengo 8 más 2. 2 por 8, 16. 8 más 2, 10. Y esto me daría 1.6 kilo ohms. Si más o menos quiero comprobar si estoy bien en mi resultado, tengo que ver cuál de los dos resistores es el más pequeño. Y observo que es el de 2 kilos. Entonces el resistor que me va a dar como total del paralelo tiene que ser más pequeño a 2 kilos. Esa es la regla con los resistores en paralelo. Ya terminé y efectivamente veo que 1.6 es menor que 2. Ahorita que realice el paralelo R3 y R4, yo puedo observar que tengo uno de 22 y tengo uno de 10. Entonces el resultado tiene que ser menor a 10 kilo ohms. Y vamos para allá. El resistor paralelo (3) con el resistor 4, entonces es el resistor 3 que multiplica el resistor 4 entre el resistor 3 más el resistor 4. Vamos a poner solamente los valores. Al final de cuentas, los resistores están en kilos. Por lo tanto, arriba tengo 10 que multiplica a 22 y abajo tengo 10 que suma a 22. 10 por 22 me da 220. Entre 10 más 22 me da 32. Hacemos la división 220 entre 32 y me da un total de 6.87. 6.87 kilo ohms. ¿Qué significa? Que ese circuito ya lo puedo simplificar. Nosotros estaríamos pasando de este circuito a uno más sencillo, donde tendría solamente dos resistores, uno en la parte de arriba que es el paralelo, primer paralelo que hicimos, y otro en la sección de abajo, que es el segundo paralelo que nosotros hicimos. Este se llama resistor paralelo 1 con el 2, que nos dio 1.6 kilos. Y el de abajo es el resistor paralelo 3 con el 4, que nos dio de 6.87 kilos. ¿Qué puedo observar? Que ya una vez que realicé los paralelos me quedaron en serie esos paralelos. Por lo tanto, para solucionar este ejercicio, lo que nosotros tenemos que hacer es el resistor total va a ser igual al paralelo 1 con el 2 más el paralelo 3 con el 4. Este ya lo habíamos desechado, ya no se ve. Y cuando hacemos circuitos en serie, lo único que tenemos que hacer es sumarlo. Y ahora sucede al contrario. Cuando yo sumo, por obvias razones, lo que yo tengo es un resistor mucho más grande al de mayor valor.
Si aquí tengo 1.6 y aquí tengo 6.87, pues ese es el de mayor valor. El resistor final tiene que ser mayor a 6.87. En un circuito paralelo nos preocupamos por el más pequeño, pero en un circuito serie nos guiamos por el de mayor valor. Por lo tanto, a la hora de sustituir los valores, tengo que arriba es 1.6 kilos más el de abajo son 6.87 kilos, obteniendo entonces 1.6 más 6.87, dándome un total de 8.47 kilo ohms. Por lo tanto, si nosotros llegamos a un solo resistor llamado total, es como si el circuito, en lugar de tener 4 resistores, yo puedo poner uno solo que sea de 8.47 kilos. Y eso es lo que conocemos como resistor total. Listo. Ahí lo tenemos. Cuando nosotros entremos a la ley de Ohm, que ya más adelante empezamos con ella, vamos a hacer este tipo de circuitos, vamos a reducirlo y luego tenemos que regresar en sentido contrario. Del que tenemos como único, vamos a hacerlo a 2 y luego a 4. Primero vamos a hacerlo a uno solo y luego este uno solo lo volvemos a desenrollar para tener todos los que tenemos en el circuito original. Eso es lo que vamos a hacer en ley de Ohm. Ya vamos a jugar con este tipo de sistemas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es simularlo. Vamos a verificar si efectivamente me está dando esos valores. Entonces, voy a desconectar tantito esta terminal, esta otra y esta otra. Aquí vamos a desconectar los resistores. Doy clic, suprimir, clic, suprimir, clic, suprimir. Aquí resistor 1, resistor 2 lo vamos a voltear del lado derecho. Los voy a subir un poquito para que me alcance el otro paralelo. R2, R1, subimos, voy a borrar tantito este y vamos a control C, control V. Tengo el 3 y el 4. Para poder modificar los valores, nosotros le damos un clic, botón derecho, y este se supone que en propiedades le tenemos que dar 8 kilos. 8 kilos. El siguiente lo selecciono, clic con el botón derecho y se supone que es de 2 kilos. En propiedades le ponemos 2 kilos, aceptar. El resistor 3 lo seleccionamos, le damos clic con el botón derecho y se supone que es de 10 kilos. Entonces en propiedades le ponemos que este es de un valor de 10 kilos. Y por último, le damos clic con el botón derecho, nos vamos a propiedades y le decimos que el último resistor es de 22 kilos. Ok. Vamos a conectarlos, lo conecto con este, lo conecto con este y este se conectan porque estaban en paralelo según el circuito que estábamos viendo hace un momento. Si lo queremos apreciar un poquito más, pues los jalamos hacia arriba para separarlos, para que se alcance a ver. Ahora sí, en esta sección conectamos nuestro resistor. No se ve agradable. Ahí está. Este también llegamos y lo conectamos más o menos del centro. Y entre estos los conectamos. Aquí tengo uno. Y aquí tendría el otro. Listo. Ya están conectados como el circuito que nosotros teníamos hace un momento. Vamos a desaparecer tantito esto. Y ahora sí, ya tengo los valores de mi circuito. Vamos a ver si lo calculamos bien. Lo ponemos a correr y me dice que es de 8.47 kilo ohms. Vámonos a la presentación. Y efectivamente, calculamos un resistor único de 8.47
kilo ohms. Entonces mi circuito está perfectamente bien calculado. Ese es todo el chiste que nosotros tenemos con los resistores mixtos. Si nos centramos primero en los que están en paralelo y los solucionamos, pues al final siempre me va a sobrar un circuito serie. Y ya el circuito serie pues es más fácil porque simplemente sumamos. Cuando empecemos a ver ley de Ohm, vamos a partir de un circuito grande a uno pequeño, y luego de uno pequeño nos vamos a tener que regresar hacia el original para que podamos calcular voltajes y corrientes. Preguntas, alguna pregunta que tengan o alguna duda que tengan por el momento, o algo que no quede claro. ¿Todo bien? Wow, ese silencio es aterrador. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio para que ya podamos terminar un poquito con los resistores en paralelo, y entonces nos vamos a dedicar ya con el siguiente tema, que serían capacitores. Vamos a borrar. Para esta clase no hay actividad, así es que no van a tener ningún inconveniente, no va a haber ningún problema. Pero para la próxima clase sí va a haber actividad, que es cuando estemos viendo capacitores. Por lo tanto, nosotros vamos a conectar un resistor aquí, vamos a conectar un resistor aquí, y vamos a conectar otro resistor aquí. Uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Podríamos conectar otro aquí, no hay ningún inconveniente. Vamos a darle valores. Resistor 1 que sea de 2.2 kilo ohms. Siempre es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por lo tanto, el resistor 2 va a ser de 7.2 kilos. Resistor 3 lo vamos a poner de 6.8 kilos. Resistor 4 lo vamos a poner de 4.7 kilos. Espero que se alcance a apreciar. Y el resistor 5 lo vamos a poner de 8.1 kilo. Listo. Ya está. Yo debo de encontrar el resistor total que se encuentra en estos extremos, en los bornes que tengo de inicio de conexión. ¿Cuánto resistor total tiene? Lo primero que me indican es que debo de realizar los paralelos. Aquí tengo uno y aquí tengo otro paralelo. Ya una vez que realice los paralelos, pues me voy a dedicar a realizar los series que quedan. Y si aún tengo serie y paralelo porque no se solucionaron todos, entonces me ubico primero en los paralelos para que al final todos queden como serie, una conexión serie. Vamos a solucionar este paralelo. Son dos resistencias. Entonces decimos que el paralelo del resistor 2 doble diagonal con el resistor 3 va a ser igual a multiplicar el resistor 2 por el resistor 3 entre el resistor 2 más el resistor 3. Arriba se multiplican y abajo se suman. Sustituimos los valores. En la parte superior tengo 7.2 que multiplica a 6.8 y en la parte de abajo tengo 7.2 más 6.8. Como no soy muy bueno para este tipo de cuestiones, vamos a usar la calculadora. Mi línea de quebrado. Por lo tanto, 7.2 por 6.8 me da un total de 48.96. 48.96. Y en la parte de abajo me da 7.2 más 6.8, obteniendo un total de 14. Dividimos entonces 48.96 entre 14 y me da un total de 3.49. 3.49 kilo ohms.
Ya tengo el primer paralelo, que es este. Vamos a calcular el segundo paralelo, que viene siendo este. Por lo tanto, el paralelo resistor 4 y resistor 5, doble diagonal resistor 5, es igual a tener el resistor 4 arriba multiplicando al resistor 5 y dividirlo entre la suma, resistor 4 más el resistor 5. Voy a empezar a sustituir los valores. El 4 es de 4.7 y el 5 es de 8.1. Arriba se multiplican y abajo se suma. 8.1 raya 4.7 más 8.1. Multiplicamos 4.7 por 8.1, me da un total de 38.07. 38.07. Lo dividimos entre 4.7 más 8.1 y me da un total de 12.8. Realizamos la operación 38.07 entre 12.8 y obtenemos un resultado de 2.97. 2.97 kilo ohms. Por lo tanto, ya una vez que tengo este circuito, lo que voy a hacer es pasarlo a un circuito un poquito más simple, donde ya solamente me quedan 3 resistores. Me queda el resistor que tengo arriba, que se llama resistor 1, que sigue siendo de 2.2 kilos. Me queda este paralelo, que es el 4 y el 5, ya lo puedo sustituir por un solo resistor, llamado paralelo 4-5, 4 diagonal resistor 5, que resultó de 2.97 kilos. Y por último, el paralelo del resistor 2 con el resistor 3. Resistor 2 paralelo con el resistor 3, que resultó ser de 3.49 kilo ohms. Listo. Ya que observamos que efectivamente si solucionamos primero los paralelos, el último circuito va a terminar como serie, podemos solucionar todo esto y encontrar un solo resistor. Como observamos que ya está en serie, entonces ya es más fácil el circuito porque solamente tenemos que sumar. Y todo este circuito se va a hacer un solo resistor llamado resistor total. Pero vamos a ver de qué valor es el resistor total. Aquí ya se me juntaron las ecuaciones. Esta fue la primera, para no confundirnos. Y el resistor total se encuentra sumando todos los resistores que están en serie. Por lo tanto, esto va a ser igual al resistor 1 más el paralelo del 2 con el 3 más el paralelo 4 con el 5. Este 5 parece 3. Ya tenemos la ecuación. Y sí, va a resultar más fácil si le ponemos A, si le ponemos B, si le ponemos C, para no tener que poner tanto desarrollo de R2 paralelo con 3 y R4 paralelo con R5. Pero bueno, vamos a sustituir los valores. En la parte de arriba nosotros tenemos 2.2 kilos que suman con 2.97, que se suman con 3.49. Y esto me da un total de, vamos a realizar la suma, 2.97 más 3.49. 8.66. 8.66, y como todo está en kilos, siguen siendo kilo ohms. Por lo tanto, este resistor total es igual a 8.66 kilos. Resistor total 8.66 kilo ohms. Listo. Ya lo tenemos. De un circuito grande nos pasamos a uno mediano y nos pasamos a uno solo.
y yo puedo cambiar todo este circuito por un solo resistor de 8.66 y dentro de mi circuito estaría haciendo exactamente lo mismo, ya sea que ponga 5 o solamente ponga 1. Y esa es la forma en la cual nosotros solucionamos lo que son los circuitos mixtos. Ya por último, vamos a ver si efectivamente nos lo está dando el simulador. Aquí vamos, paramos la parte del simulador, desconectamos, aquí desconectamos, aquí desconecto, aquí desconecto, y puedo observar entonces que aquí también vamos a desconectar, aquí también vamos a desconectar, jalamos el 4, aquí tengo el 3, aquí puedo bajar el 2 sin ningún inconveniente, aquí vamos a voltear el 4, que es otro paralelo, y le decimos control C, control V para que me dé el resistor número 5. Conectamos el paralelo 4 y 5, conectamos el paralelo 4 y 5, aquí conectamos los paralelos, aquí vuelvo a conectar los paralelos, y por último conecto este con este, conecto este con este, mi multímetro lo conecto en la parte superior y este lo conecto en la parte inferior. Ahora vamos a ponerle los valores. El resistor 1 le doy clic, lo selecciono, botón derecho, le doy propiedades y este era de 2.2 kilos. Listo. El 2 se supone que es de 7.2, lo selecciono, propiedades, 7.2 kilos. El 3 es de 6.8, botón derecho, propiedades, le ponemos 6.8 kilos, ya lo tenemos. El resistor 4 lo selecciono, botón derecho y le pongo en propiedades y es de 4.7 kilos. Y me voy con el resistor 5, botón derecho, propiedades y este resistor es de 8.1 kilo. Ok, aceptar. Ya tengo el circuito que estaba calculando hace un momento. Me voy a la parte de simulación, le digo que se ponga a correr el simulador y me está dando un resistor de 8.67 kilo ohms como resultado. 8.67. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ver de qué valor me dio mi circuito. Y sí, me dio de 8.66 kilo ohms. 8.66 mi cálculo contra 8.67, pero recordemos que como es un simulador, siempre va a tender a redondear las cantidades. Y ya podemos probar por último que efectivamente lo que estoy calculando es lo que me va a medir el instrumento llamado ómetro. Con el ómetro podemos medir la resistencia de los elementos que tenemos conectados en el circuito. Y debemos de recordar que cuando medimos resistencia no debe de estar conectada la fuente de energía. Todo resistor siempre se mide sin fuente de energía. Listo. Ahora sí, ¿qué pregunta tienen o qué duda tienen? ¿Qué comentario tienen? Ahora sí no. Bien. Voy a borrar entonces todos mis garabatos. Vamos a cerrar la parte del simulador. Y se supone que con esto nosotros terminaríamos la parte de lo que son resistores. El día de hoy nos correspondía la parte de resistores en conexión mixta. Me voy a adelantar ligeramente para que se vaya entendiendo hacia dónde vamos. El próximo tema que vamos a ver nosotros son capacitores. También es un elemento pasivo, pero la definición de un capacitor es dos placas separadas por un dieléctrico. Dos placas separadas por un dieléctrico.
¿Qué entendemos por dieléctrico? Pues un dieléctrico es un material aislante. ¿Qué materiales tenemos nosotros que me permiten aislar? Pues tenemos la cerámica, tenemos la mica, tenemos el papel, tenemos el mylar, tenemos el tantalio y tenemos algunos electrolitos. Por eso es de que tenemos muchos tipos de capacitores. También tenemos muchos tipos de resistores. Pero ahorita ya vimos la característica de los resistores y vamos a ver la característica de los capacitores. Nosotros podemos observar entonces que si pongo dos placas una y la otra abajo, pues esto ya es un capacitor. Aunque yo tengo un aire dentro de las placas, el aire no conduce totalmente electricidad, entonces se puede considerar como un dieléctrico. Por tal motivo, la próxima clase vamos a ver que para poder simbolizar la parte del capacitor, pues sí, lo vamos a representar como dos placas. Aquí está y aquí está. Dos placas que están separadas por un dieléctrico y les vamos a poner la letra C. Las dos rayitas significan las placas con las cuales se construyen el capacitor. Bien, y debemos de recordar que esto es algo diferente. Nos vamos a ponerlo con otro color porque nos podemos equivocar. Y esto es totalmente diferente a la fuente de voltaje. Porque la fuente de voltaje también son dos placas, pero la de arriba es más grande y la de abajo es más pequeña. Nos podemos confundir por el tamaño de las placas, pero además con el voltaje de la fuente le podemos poner un positivo y le podemos poner un negativo. Eso es lo que hace la diferencia. Mientras que en un capacitor las dos placas son totalmente del mismo tamaño. Y no se vayan a confundir, porque dentro de la electricidad tenemos un símbolo similar a este del capacitor, pero se les llama contactores. Por eso hacemos la referencia ahorita. El contactor en electricidad lo que conocemos como los famosos platinos se simbolizan con dos placas y podemos decir que es el mismo capacitor. Y cuando vemos un diagrama eléctrico y un diagrama electrónico podemos caer en este pequeño error. Pero este ya va a llevar otro tipo de nomenclaturas. Por obvias razones no va a llevar la letra C como el capacitor. Pero aquí sí nosotros debemos de recordar que en electricidad industrial esto significa un interruptor de alto valor de corriente. Y sí, espero que más adelante pueda acordarme de este pequeño detalle y lo volvamos a explicar. Entonces deben de tener cuidado cuando viene este símbolo acompañado de la letra C, pero cuando viene este símbolo sin la letra C y viene con otras letras totalmente diferentes, puede ser que estén viendo un diagrama de escalera en un circuito de control y no necesariamente un capacitor. Por eso vamos a tener cuidado de cómo se dibuja una fuente de voltaje de corriente directa, cómo se dibuja un capacitor y sobre todo la nomenclatura que utilizan los contactores en electricidad industrial. Porque a final de cuentas yo también me iba con esa pequeña idea que era un capacitor y no. Son platinos, son dos metales que se cierran o se abren para dejar pasar la energía eléctrica o para poderla bloquear. Ahora sí, ya nosotros con esto estaríamos terminando lo que es la parte de la clase. Espero no haya ningún inconveniente y nada más les paso lista para ver quiénes están presentes y quiénes no.